Bueno, entonces este día vamos a ver lo que es la coherencia. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa coherencia o qué se nos viene a la mente cuando decimos coherencia? De que la coherencia es la forma de los textos estructurados. Sí, tiene la idea, ¿verdad? Es prácticamente texto estructurado, exactamente, ya que ahí vamos a ver lo que sería la coherencia ya poniéndolo en los textos y la coherencia prácticamente poniéndolo en lo que es una oración, ¿verdad? Ya que eso es muy importante saberlo. Entonces ahora vamos a ver lo que es la coherencia, que prácticamente dice ahí, ¿verdad? Todo texto debe poseer coherencia, de modo que lo que se expone en él pueda ser comprendido por el receptor. La coherencia consiste en la expresión de la organización de nivel mental y contenido que todo texto posee. Entonces prácticamente usted ahí puede ver que la coherencia prácticamente es la coherencia de un texto, la coherencia prácticamente la unión de las cosas, ¿verdad? De dos o más cosas, en el cual también se puede referir a la actitud lógica y consecuencia con una posición anterior, ¿verdad? En el cual, como les venía explicando, hay dos tipos de coherencia, que sería la de texto y, bueno, hay varias, ¿verdad? Y sería la que es la oración, ya que como les puedo explicar en la oración, la coherencia se manifiesta cuando prácticamente usted redacta algo, ¿verdad? De manera que sus elementos léxicos y gramaticales concuerden sí y no queden elementos sueltos o prácticamente inconclusos, ¿verdad? O sea, que no se entienda lo que es una oración. Ya lo que sería en el párrafo, que ya estamos hablando cuando nosotros vayamos a redactar algo, un texto, en una oración, ¿verdad? O prácticamente cuando nosotros en un momento determinado redactamos lo que es un informe, que prácticamente ahí es donde se ve la coherencia. Entonces usted ahí también lo tenemos en el párrafo, que la coherencia queda establecida cuando se trata de mismas oraciones que forman que van en la misma dirección o sentido, ¿verdad? Entonces prácticamente usted puede ver que cuando usted va redactando algo, usted tiene que ver que tenga coherencia, ¿verdad? Que hayan conectores entre ellos mismos, no solo usted va a venir a escribir por escribir, ¿verdad? Y va prácticamente no se le va a entender como nosotros decimos, no va a tener una coherencia lógica al momento que usted lo está leyendo. Entonces también aparte de eso se va a confundir en ese momento, o sea, en lo que escribió o en la oración que usted va a escribir, ¿verdad? Ya que es de tenerle y hallarle sentido, ¿verdad? Ya que también podemos decir que en todo discurso también hay cohesión, hay prácticamente coherencia, ¿verdad? Ya que prácticamente aparece cuando las distintas ideas y planteamientos tienen un encadenamiento tal que evidencia relaciones lógicas, causa y consecuencia, ¿verdad? En este caso prácticamente cuando usted está haciendo un discurso, que usted está hablando, ¿verdad? Ahí prácticamente se crean lo que son las ideas y planteamientos que usted va a decir en ese discurso. Pero acuérdense que cuando nosotros hacemos un discurso, ya sea de cualquier tema que nosotros estemos hablando, entonces usted prácticamente, pienso yo, que lo tiene que escribir antes, ¿verdad? Pienso que usted lo hace, ¿verdad? Escribirlo antes de expresárselo a los demás. Entonces usted en ese momento usted empieza a redactarlo, en el cual tiene que tener coherencia. Entonces por esa razón dice ahí que en un discurso usted que lo plantea en ese momento, tiene que tener coherencia en ese momento, va a clasificar las ideas, qué es lo que voy a decir, para que la persona o el oyente que usted lo está escuchando prácticamente le pueda comprender y le pueda entender. Porque imagínese, si usted hace un texto o hace alguna oración y no presenta cohesión, más que usted se va con coherencia, más que usted se va a confundir y va a confundir a los demás, ¿verdad? Porque van a decir, ay, no se le entiende lo que está diciendo, no entiendo, no comprendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene coherencia lo que usted está diciendo con lo otro. Entonces a eso es cohesión, ¿verdad?
prácticamente en la expresión de la organización del nivel mental y contenido que todo texto posee. O sea, hay que prácticamente unir conectores, buscar palabras apropiadas para que usted en un momento determinado, usted cree una oración, cree un texto, usted ya sabe cómo va a crear eso y tenga coherencia, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver lo que es la coherencia textual. Prácticamente dice qué es lo que da sentido y significa global a un texto, permite entender el significado de un texto. Entonces aquí prácticamente en la coherencia textual es lo que les venía explicando anteriormente, es que prácticamente tenga coherencia a lo que es el texto, sentido, ¿verdad? Agregar las palabras, agregar palabras que le dé sentido a lo que es al texto, ¿verdad? No solo por leerlo, usted va a escribir o va a poner lo que se le venga en mente, ¿verdad? Porque a veces uno suele pasar de que tiene la idea, pero al momento de plasmarla es otra cosa, ¿verdad? Porque no es lo mismo lo que pensamos que cuando lo vamos a redactar en un papel, porque a veces así decía, ay no, pero es que yo así lo voy a hacer, entonces lo escribía y prácticamente a veces uno se pierde, ¿verdad? Pierde la coherencia y usted le tiene ya en el escrito, tiene que como agregarle más palabritas a como usted lo pensó, porque eso es un punto muy importante, mire, porque eso siempre suele pasar. No sé si a ustedes les ha pasado eso, que tienen la idea, lo plantean ustedes en su mente, ¿verdad? La idea que tienen de algo que ustedes van a querer hablar o que le van a explicar a la otra persona, pero ya cuando usted lo quiere escribir para arreglar las ideas, ver si está bien escrito, ver si le falta algo, ver si usted le agrega más, entonces a veces nosotros decimos, ya no hay yo que poner aquí, no sé cómo poner lo que yo pensé. Entonces prácticamente cuando usted lo va escribiendo, usted se va dando cuenta que tiene coherencia y prácticamente a veces hay más conectores para hacerle más coherente a lo que sería lo que usted está escribiendo, porque a mí siempre me pasaba eso, lo que sería en la universidad, ¿verdad? Que a veces nos decían, haga un informe de tal tema, ¿verdad? Entonces prácticamente yo lo hacía, pero yo tenía la idea qué es lo que iba a hacer, pero al momento de plasmarlo, ya sea en un papel, en un machote, como dicen, que sería el borrador, prácticamente yo dudaba, ¿verdad? Porque para que entienda la conectividad y la conexión que va a tener con esas palabras, ¿verdad? Para que usted en un momento determinado no se vaya a perder. Entonces a mí siempre me pasaba, tuve ese problema y creo que la mayoría lo tiene, ¿verdad? Que a veces pensamos y cuando lo escribimos no sabemos, o sea, cómo plasmarlo, ¿verdad? En un papel. Es que prácticamente, ¿verdad? La coherencia, tenemos reglas de la coherencia, ¿verdad? Que prácticamente, ahí como lo dice lo que es en su libro, ¿verdad? La coherencia de un texto se fundamenta en 3 reglas básicas. Aquí son 4, ¿verdad? Porque busqué una más en el cual no estaba en lo que es en su libro. Entonces está con relacionado con lo que son las reglas, ¿verdad? Básicas que la coherencia pide. En la parte número 1 dice regla de repetición, la regla de progresión, la regla de no contradicción y la regla de relación, ¿verdad? Esas serían las 4 reglas que tenemos que nosotros tener presente en una coherencia, ¿verdad? Prácticamente la 1 dice, los enunciados deben encargarse siguiendo un tema o temas comunes que se van retomando a lo largo del texto. Entonces prácticamente la repetición consiste en un texto, prácticamente se refiere o recupera elementos mencionados anteriormente, al tener presentes y evitar que el lector pierda el hilo del conductor. Prácticamente es como que no pierda la secuencia, ¿verdad? Cuando usted está leyendo lo que es el texto, aunque las palabras se repiten, ¿verdad? Los elementos utilizados prácticamente son los sintagmas nominales y pronombres, como vemos en el siguiente ejemplo, ¿verdad? Ustedes ahí, un ejemplo que les puedo mencionar, eso está en su libro, ¿verdad? Ustedes ahí lo pueden comprender, en el cual ahí nos habla y dice, José es el encargado de limpieza en el 5º piso del hospital. Él trabaja en el turno de la noche y aunque prefería labor por las mañanas, está conforme con su salario y se siente apreciado por ejemplo. Entonces prácticamente usted ahí la repetición que usted puede ver es la palabra él, ¿verdad?
si se agregó alguien más. Ahí están, cabal, los tres.